A cualquier persona que le pregunten cuál es el tema fundamental de Introducción a la Física, la respuesta va a ser la misma: trabajo y energía. A cualquier persona, no sé, pero a cualquier docente o cualquiera que haya cursado la materia le va a contestar trabajo y energía. Hoy empezamos con el tema fundamental, no solo del segundo cuatrimestre, del segundo parcial, sino de la materia en general. Y ese tema es trabajo y energía. Por empezar, vamos a empezar definiendo trabajo y dar algunos ejemplos. Y desde ya voy avisando que la clase de hoy va a ser bastante pesada, así que tómenselo con calma, tómense no digo una cerveza, pero alguna Coca-Cola o algo y presten atención a la clase de hoy. El trabajo de una fuerza, porque cuando hablamos de trabajo siempre va a ser el trabajo de una fuerza, es el producto. Supongamos que tenemos un objeto, ese objeto le aplicamos una fuerza. Supongamos que la fuerza es así. Está, por decir algo, sobre una superficie sin rozamiento, le aplicamos una fuerza en este sentido y el objeto se desplaza horizontalmente. ¿Está bien? Aplicamos una fuerza, esta fuerza F, con cierto ángulo que lo llamamos alfa, y el objeto se desplaza una cierta longitud horizontalmente. El trabajo que hizo esta fuerza es igual al desplazamiento multiplicado por la componente de la fuerza en el sentido del desplazamiento. ¿Está bien? O sea que el trabajo de F, supongamos que se desplazó, vino desde acá hasta acá. O sea que el desplazamiento total fue X final, digamos. No sé, 3 metros, 6 metros, lo que fuere. Entonces, el trabajo de la fuerza F, en este caso, es lo que vale F, el módulo, por el coseno del ángulo por XF. ¿Está bien? Es una magnitud, el trabajo es una magnitud escalar. Es una magnitud escalar. ¿Está bien? Estamos hablando nada más que de un numerito con una unidad. Y hablando de unidades, la fuerza se medía en newtons, el coseno de un ángulo siempre me da un número, el desplazamiento, nuestra unidad estrella, es el metro. O sea que las unidades de trabajo en nuestro sistema de unidades tan querido es newton por metro. O sea que las unidades, unidad de trabajo para unidad de trabajo, para nosotros es multiplicar un newton por un metro y esa unidad se llama joule. Joule. Esta es la unidad de trabajo, el joule. Y esto es la definición de trabajo. O sea que para que haya trabajo de una fuerza sobre un objeto, tiene que haber una fuerza, pero esa fuerza tiene que provocar un desplazamiento. Tiene que haber desplazamiento y tiene que haber fuerza, ¿no? Tiene que haber un desplazamiento en la dirección del desplazamiento, tiene que haber alguna componente de la fuerza. ¿Está bien? Eso es todo. Entonces, si hay una fuerza enorme, pero que no produce ningún desplazamiento, entonces no hay trabajo. Y si hay un objeto que se está desplazando, pero no hay ninguna fuerza que tenga una componente en la dirección de ese desplazamiento, tampoco hay trabajo. Tiene que haber un desplazamiento y la fuerza tiene que tener alguna componente en esa dirección. Ahora, ¿qué pasa? Podría pasar, por supuesto, que el desplazamiento fuese para allá
y la componente de la fuerza fuese en sentido, en esta dirección, pero en sentido opuesto al desplazamiento. No pasa nada, en ese caso el trabajo es negativo. ¿Está bien? Ahora vamos a ver eso, cómo es que se calcula. Entonces, dada esta definición, veamos algunos ejemplos. Muy frecuentemente, ni siquiera hace falta usar el coseno, porque muy frecuentemente vamos a ver que la fuerza es colineal con el desplazamiento, ¿no? Entonces, ¿qué significa que es colineal? Que el ángulo es 0 o que el ángulo es 180 grados. Bueno, el coseno de 0 es 1 y el coseno de 180 es menos 1. O sea que directamente va a ser positivo o negativo y tengo directamente el producto del módulo de la fuerza por el módulo de desplazamiento con signo positivo o negativo, dependiendo de si es 0 el ángulo o si es 180. Perfecto. Trabajo está definido. Unidad de trabajo, que para nosotros es el joule, newton por metro. Vamos a ver un par de ejemplos para que veamos cómo usar esto. Supongamos que, a ver, por ejemplo, bueno, el ejemplo más pedestre de todo sería, supongamos que tengo una superficie horizontal y aplico una fuerza de 5 newtons y eso a lo largo de un desplazamiento de 8 metros. ¿Cuál es el trabajo de esta fuerza, ¿no? Para ese desplazamiento? Bueno, en este caso el trabajo, da un poco de vergüenza hacer este ejemplo porque la verdad que es muy sencillo. El desplazamiento y la fuerza están en la misma recta y tienen el mismo sentido. O sea, el ángulo es 0, el coseno de 0 es 1. Entonces directamente es 5 newtons por 8 metros, 5 por 8, 40, y esto me da 40 joules. O sea que esta fuerza horizontal que provocó un desplazamiento de 5 metros en dirección horizontal en el mismo sentido que la fuerza, hizo un trabajo de 40 joules. Fin. Recordemos que el trabajo es de una magnitud escalar. ¿Estamos? Es una magnitud escalar, no es una magnitud vectorial. Un ejemplo un poquito más, qué sé yo. Esa era una fuerza que no sabemos. Supongamos algo que vamos a ver más adelante y que va a ser importante. Supongamos que tengo un ascensor, un montacargas, ¿no? Un montacargas. Entonces está acá apoyado un objeto, ¿no? ¿Está bien? Esto es un montacargas. Está quieto ahí. Tengo el peso para abajo y la normal. ¿Está bien? Puedo poner un sistema de referencia si quieren, así. Por ahora no nos va a ser demasiado útil, pero bueno, lo ponemos. ¿Está bien? Tengo el peso para abajo, la normal para arriba. ¿Está bien? ¿Qué pasa si esto que está acá, este montacargas, se mueve 5 metros? ¿Está bien? Se mueve 5 metros. Supongamos que con velocidad constante, ¿no? Velocidad constante, ¿qué significaría? Si sube con velocidad constante, significa que la aceleración es 0. Entonces, cuando yo hago el diagrama, bueno, tendré que poner cuánto es la masa de este objeto. Supongamos que es 3 kilogramos. Si sube con velocidad constante, lo que me están diciendo es que la aceleración es 0, por lo tanto, en el eje Y, tengo que normal más peso es igual a 0, ¿no? Porque subió con velocidad constante. O sea que la normal
no sé cómo se calcula, pero el peso es menos, ¿no? Por la aceleración de la gravedad para abajo, menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por 3 kilogramos. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, la normal menos 30 newtons es igual a 0. Por lo tanto, el peso vale menos 30 newtons y la normal vale 30 newtons. ¿Está bien? Bueno, entonces, supongamos que yo quiero calcular cuánto es el trabajo del peso y el trabajo de la normal en esos 5 metros que subió este ascensor, ¿no? Sobre el objeto, ¿qué fuerzas actuaron? Y el peso y la normal. Entonces, el trabajo del peso, si van a algún libro, el trabajo se lo suele representar, así como usamos la letra P para el peso o la N para la normal, al trabajo se le suele poner la letra W, porque como todos sabemos, trabajo se escribe con W en inglés, ¿no? Entonces yo suelo escribir trabajo, pero bueno. Entonces el trabajo del peso, ¿cómo es? Bueno, fíjense, el ángulo entre el desplazamiento y el peso es 180 grados, o lo que es lo mismo, el desplazamiento es positivo según mi sistema y el peso es negativo. ¿Está bien? O sea que va a ser, si quieren pensarlo como con el coseno, era el coseno de 180 grados, o sea que es menos 1. O sea que es menos, ¿no es cierto? 30 newtons por 5 metros. O sea que esto es 30 por 5 menos 150 newton por metro joule. O sea que el trabajo del peso fue menos 150 joules. ¿Por qué? Porque el desplazamiento fue para arriba, pero la fuerza era para abajo. ¿Está bien? Mientras que el trabajo de la normal, ¿cuánto va a ser? El trabajo de la normal va a ser... La normal apunta hacia arriba y el desplazamiento apunta hacia arriba. Tienen el mismo signo. Entonces el ángulo entre ellos es 0. O sea que el trabajo de la normal es 30 newtons por 5 metros. O sea, 150 joules. Y ya está. ¿Está bien? Entonces, para que haya trabajo, tiene que haber desplazamiento y alguna componente de la fuerza en la dirección de ese desplazamiento. Puede ser en la dirección, ¿no? Puede ser en el sentido opuesto o en el mismo sentido. Pero en la dirección tiene que haber alguna componente. Fijémonos que en este caso era en el sentido opuesto y en este caso en el mismo sentido. Bueno, yo creo que con esto ya estamos bien definido lo que es el trabajo de una fuerza. Hay ejemplos que se los dejo para que lo hagan, pero qué sé yo, hay el típico ejemplo de, por ejemplo, un muelle, supongamos un muelle, ¿no? Acá está el agua, acá está el muelle, ¿no? Supongamos que es, no sé, el muelle de San Blas o algo por el estilo. Acá hay un barco y desde acá hay un tipo que tira de la soga, ¿no? Tratando de llevar al barco, ¿no? Entonces, lo que está haciendo la fuerza que nos va a interesar acá es la tensión. ¿Está bien? Entonces, si yo sé el ángulo este y sé el desplazamiento del barco, puedo calcular el trabajo de la tensión. ¿Está bien? Típico ejemplo que se suele hacer en las prácticas o... No lo veo mucho para un examen, pero podría ser también pedir eso y algunas cosas más. Ok, ya tenemos definido lo que es trabajo, que es una magnitud escalar, lo vuelvo a decir, que se mide en una unidad llamada joule. Lo siguiente que vamos a definir es la energía. La energía de un objeto. La energía de un objeto o de un sistema.
Cuando digo un objeto o un sistema, para nosotros un sistema es un conjunto de objetos, ¿no? Pero por ahora no vamos a hablar de la energía de un objeto, ¿no? La energía de un objeto es la capacidad que tiene de realizar trabajo. Por lo tanto, el trabajo y la energía se van a medir en las mismas unidades. ¿Está bien? Por ejemplo, un objeto que tiene una determinada velocidad, por el solo hecho de estar en movimiento, tiene cierta capacidad de realizar trabajo. Esa energía que tiene un objeto por el solo hecho de estar en movimiento se llama energía cinética. No, en rojo no lo voy a escribir porque después no se ve bien. Entonces, la energía cinética. Energía cinética. ¿Está bien? ¿Cómo se define la energía cinética? Bueno, es un medio de la masa del objeto, por la velocidad del objeto al cuadrado. Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto es la energía cinética de un objeto. Si hubiera varios objetos, la energía cinética el conjunto de objetos es la suma de la energía cinética de cada uno. Tengamos en cuenta que ¿qué pasa con la energía cinética? Es siempre positiva, porque la masa es positiva y la velocidad al cuadrado es positiva. Y como tengo la velocidad, estoy tomando el módulo de la velocidad y está al cuadrado, por supuesto que es una magnitud escalar. ¿Está bien? Tanto el trabajo como la energía son magnitudes escalares. ¿Está bien? Y se miden en las mismas unidades que son joules. Fíjense que acá el kilogramo, la masa, se mide en kilogramos. La velocidad al cuadrado es metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro es joule. O sea que perfecto, esto funciona. Tanto el trabajo como la energía cinética se miden en joules, ¿no? Podemos hacer algún ejemplo pequeño, como por ejemplo, qué sé yo, un objeto que se mueve con una velocidad de 5 metros sobre segundos y tiene una masa de 4 kilogramos. ¿Qué energía cinética tiene ese objeto? Y bueno, la energía cinética de ese objeto es un medio de 4 kilogramos por 5 metros sobre segundos al cuadrado. 5 al cuadrado, 5 por 5 es 25. 25 por 4 es 100, dividido 2, 50. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por metro es joule. O sea que un objeto de 4 kilogramos que se mueve con una velocidad de 5 metros sobre segundos tiene una energía cinética de 50 joules. ¿Está bien? Cualquier objeto, por el solo hecho de estar moviéndose, tiene cierta energía cinética. Cinética ya habíamos dicho cuando vimos cinemática que era del movimiento. O sea que es la energía del movimiento. Perfecto. Pero hay otras energías que tienen que ver con la posición que ocupa el objeto en un determinado sistema, ¿no? Por ejemplo, nuestro sistema privilegiado es las cercanías de la superficie terrestre. En las cercanías de la superficie terrestre, nosotros hicimos algunas aproximaciones y dijimos, por ejemplo, en las cercanías de la superficie terrestre, cualquier objeto liberado en caída libre adquiere una aceleración que llamamos aceleración de la gravedad, que nosotros la tomamos como 10 metros sobre segundos al cuadrado y que apuntan hacia el centro de la Tierra. En las cercanías de la superficie terrestre dijimos que cualquier objeto es atraído hacia el centro de la misma con una fuerza a la que llamamos peso, que es el producto de su masa por justamente la aceleración de la gravedad terrestre. Ahora vamos a definir que cualquier objeto en la cercanía de la superficie terrestre,
por el solo hecho de estar en las cercanías de la superficie terrestre, tiene una energía potencial gravitatoria. Potencial gravitatoria. Gravitatoria. ¿Está bien? Cualquier objeto que está en las cercanías de la superficie terrestre tiene una energía potencial gravitatoria. ¿Está bien? Entonces, ¿y cómo se calcula esa energía potencial gravitatoria? Bueno, en primer lugar, vamos a definir un cero de energía potencial. Vamos a decir que para nosotros el cero de energía potencial gravitatoria está en la superficie terrestre. ¿Está bien? En la superficie terrestre está el cero de energía potencial gravitatoria. Y lo definimos de la siguiente manera, como 10 metros sobre segundos al cuadrado, es decir, la aceleración gravitatoria terrestre, pero positiva siempre, multiplicada por la masa del objeto por la altura. La altura medida a partir de ¿dónde? A partir de la superficie terrestre. Por lo tanto, si la altura es 0, la energía potencial gravitatoria va a ser 0. Porque estamos definiendo el 0 de energía potencial gravitatoria en la superficie terrestre. Se podría poner otro nivel de energía potencial gravitatoria igual a 0, pero a menos que se establezca eso, nosotros vamos a tomar el 0 de energía potencial gravitatoria como la superficie terrestre. Y se calcula así. Otra vez, tenemos metros sobre segundos al cuadrado por kilogramo por metro. Metros sobre segundos al cuadrado por kilogramo, newton. Por metro, joule. Perfecto. Va bien. Entonces, esto también se define así. Ven que la altura siempre se toma como positiva, la masa es positiva, o sea que la energía potencial gravitatoria es algo positivo. Y por último, la otra tipo de energía potencial, que necesito agarrar algo para mostrarlo, es cuando tenemos, ya que vimos resorte, esto nunca, ¿no? Cuando tengo un resorte comprimido, este no se puede comprimir mucho porque es muy fuerte, o estirado, nosotros vemos que el resorte está acumulando energía. ¿Está bien? O sea que en un resorte se puede acumular energía. Esa energía que se puede acumular en un resorte cuando está comprimido o cuando está estirado, la vamos a llamar energía cinética, energía potencial, y esta va a ser potencial elástica. Potencial elástica. ¿Está bien? ¿Cómo se define la energía potencial elástica? Bueno, la energía potencial elástica es un medio de K, que era la constante elástica. ¿Recuerda que siempre decíamos K, la constante elástica, K mayúscula? Multiplicado por ¿quién? ¿De qué depende que un resorte tenga energía o no tenga energía? Y bueno, de que esté comprimido o de que esté estirado. Mientras más comprimido o más estirado está, mayor va a ser la energía que acumule el resorte. A esa compresión o estiramiento lo llamamos la deformación del resorte, o sea, el delta X. Entonces, la energía potencial gravitatoria depende de la constante elástica del, ¿qué dije? No, la energía potencial elástica del resorte depende de la constante elástica del resorte y de la deformación al cuadrado del resorte. ¿Está bien? ¿Recuerdan que esto era newton sobre metro multiplicado por metro al cuadrado? Newton sobre metro, me queda newton por metro y eso es joule. O sea que perfectamente bien. Perfectamente bien. Ya va muchas cosas nuevas, ¿no? Pero se van a ir complementando entre ellas. Entonces, un objeto puede tener tres tipos de energía. Energía cinética, dependiendo de si se está moviendo o no. Energía potencial gravitatoria, dependiendo qué tan alto respecto a la superficie terrestre está, siempre y cuando esté en la cercanía de la superficie terrestre. Y energía potencial elástica es la que acumula un resorte que está comprimido o estirado. La energía mecánica, a esta la vamos a llamar
energía cinética, así no tengo que escribir toda la palabra. A esta la vamos a llamar energía potencial, la vamos a llamar así. Energía potencial gravitatoria la vamos a poner EG. Y en la energía elástica vamos a poner EL. ¿Está bien? Energía cinética, energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica. Un sistema se dice que tiene una energía mecánica y esa energía mecánica es igual a la suma de estas tres energías. Energía cinética más energía potencial gravitatoria más energía elástica. ¿Está bien? Perfecto. La energía mecánica de un sistema es la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica que tenga. Y ahora, este concepto, que es el concepto de la energía mecánica, es fundamental en todo lo que va a seguir la materia de aquí en más. Y lo que nos va a interesar es cuándo esta energía mecánica va a permanecer constante o no. En primer lugar, vamos a ver una cosa, y es que esta energía mecánica puede permanecer constante, pero el tipo de una energía se puede transformar en otra. Por ejemplo, un resorte que está comprimido y que tenía acumulado 70 joules y está unido a una pelotita, se libera y le transfiere toda su energía, que era potencial elástica, a la pelotita, y toda esa energía que era potencial elástica se transformó y ahora la pelotita tiene todos esos joules, que creo que dije que eran 50, en forma de energía cinética. Entonces esa pelotita que había sido empujada por un resorte, ahora se está moviendo con una velocidad tal que su energía total sigue siendo 50 joules, pero ahora es solamente energía cinética. Y después puede empezar a subir una montaña, digamos, hasta una altura máxima en la cual todos esos 50 joules se transformen en energía potencial gravitatoria. Entonces, un tipo de energía se va transformando en la otra. Y acá estamos suponiendo que no hubo pérdidas de energía. Entonces, una cosa importante es qué cosas hacen que varíe la energía mecánica. ¿Está bien? La otra manera de preguntarlo es, ¿cuándo se conserva la energía mecánica de un sistema y cuándo no? ¿Está bien? Entonces, lo que viene ahora es el teorema más importante de toda la materia. Voy a borrar esto, que es el teorema de la conservación de la energía. Entonces, no sé qué decir. Bueno, primero vamos a ir con el teorema, porque a partir del teorema se puede definir cómo vamos a dividir las fuerzas. A partir de dividir las fuerzas después podemos ir al teorema. Pero vamos a decir así, el teorema de la conservación de la energía. Este no funciona. Teorema de la conservación de la energía. Teorema de la conservación. Quiero escribirlo porque como es el más importante. Teorema de la conservación de la energía mecánica. Es el teorema de la conservación de la energía mecánica. No hay un teorema para la conservación de energía cinética o de energía gravitatoria o energía elástica. Lo que se conserva o no va a ser la energía mecánica. Entonces, la variación es un teorema que es muy importante, pero el enunciado es muy cortito. La variación de la energía mecánica, el delta de energía mecánica, es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces,
Un momento, porque tendríamos que definir qué son las fuerzas no conservativas, ¿no? Ahora lo vamos a definir. Pero por ahora nos quedamos con esta definición. Teorema de conservación de la energía mecánica. La variación de la energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Y si estoy hablando de variación, ¿cómo puede ser que esto se llama teorema de la conservación? Si acá estoy hablando de variación. Entonces, ¿cuándo la energía mecánica se conserva? Y bueno, cuando la variación es cero. O sea que la energía mecánica se va a conservar cuando el trabajo de las fuerzas no conservativas sea cero. ¿Está bien? Entonces, esto lo que me está diciendo es que hay dos tipos de fuerzas. O por lo menos un tipo de fuerza que está definiendo acá. Hay fuerzas que son no conservativas. Son justamente las fuerzas que cuando hacen trabajo me hacen variar a la energía mecánica. Y después están las fuerzas conservativas. ¿Ven? ¿Cuál es la fuerza conservativa por las dos fuerzas conservativas por excelencia? El peso y la fuerza elástica. ¿Está bien? La fuerza elástica y el peso, cuando hacen trabajo sobre el total de la energía mecánica, no pasa nada. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas no conservativas? Bueno, la normal, rozamiento, ¿qué otra más? La tensión, todas las de contacto. ¿Está bien? Creo que no vimos ninguna más, ¿no? Las fuerzas de rozamiento, la fuerza normal y la tensión. ¿Está bien? No tenemos ninguna más, ¿no? El peso y la fuerza elástica no me hacen variar el trabajo del peso y la fuerza elástica, no me hacen variar la energía mecánica. La normal, el rozamiento y la tensión, sí. ¿Está bien? Desde el punto de vista teórico, ya tenemos un montón de herramientas para trabajar estos temas. Yo diría que ya vimos casi todo. Veamos algunos ejemplos de cómo se aplican. Esto es muy importante. Este es el teorema más importante de la materia. Después vamos a ver otro más, que es el teorema de conservación de la cantidad de movimiento, pero este, boom, este es el top. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Aplicar el teorema de conservación de la energía nos ahorra cuentas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, a ver, hagamos un tiro vertical. Una cosa que ya vimos 45 veces. Entonces digo, un objeto estaba acá y el lanzado hacia arriba, ¿no? Con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. O sea que estaba en el suelo y sale hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Perfecto. Quiero calcular la altura máxima. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago tradicionalmente esta cuenta? Pongo un sistema de referencia. 0xy. Digo que el tiempo inicial es el tiempo en el que sale el objeto, o sea que ya está, tiempo inicial y sistema de referencia, que ahora escribo las ecuaciones de movimiento. Y en función del tiempo es posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Como la aceleración es hacia abajo, la aceleración es menos 10 metros sobre segundo, un medio de la aceleración es menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado, y la velocidad en función del tiempo es 20 metros sobre segundo por, menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para saber cuánto es la altura máxima a la que llega? Entonces me pregunto,
¿Qué pasa en la altura máxima? En la altura máxima la velocidad es 0. 0 es igual a 20 metros sobre segundo menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por este tiempo final, le pongo, qué sé yo. Entonces, esto pasa para allá y me queda 10 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo final es igual a 20 metros sobre segundos. 20 metros con metros, segundo al cuadrado con segundo, y me queda que el tiempo final es 2 segundos. O sea que tardó 2 segundos en llegar a la altura máxima. Y por último nos preguntamos, ¿cuánto vale esa altura máxima? La altura máxima es la altura cuando el tiempo vale 2 segundos. O sea, es 20 metros sobre segundo por 2 segundos menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por 2 segundos al cuadrado. ¿Cuánto es esto? Segundos a un segundo. 20 por 2 es 40 metros. Menos 2 por 2, 4. 4 por 5, 20. 20 metros. Y me queda que la altura máxima es 20 metros. Complicado, ¿no? La verdad que para encontrar una cosa tan sencilla como cuánto es la altura máxima, ¿no? Tuve que hacer un montón de cuentas. Pero fíjense qué pasa si yo quisiera resolver este problema en donde lo único que me preguntan es la altura máxima aplicando el teorema de la conservación de la energía. ¿Y qué dice el teorema de conservación de la energía? Que la variación de la energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces yo sencillamente me pregunto, ¿en todo este movimiento hay alguna fuerza no conservativa que haga trabajo? No. La única fuerza que hay es el peso. El peso puede que haga trabajo, puede que no haga trabajo, de hecho sí va a hacer trabajo, pero no me importa, porque es una fuerza conservativa. Entonces se va a conservar la energía mecánica en todo momento. Entonces digo, perfecto, se va a conservar la energía mecánica. O sea que la energía mecánica inicial tiene que ser la energía mecánica final. Cuando uno pone E, sin ninguna letrita, ya se sabe que es energía mecánica. A veces yo pongo EM para que se note que es energía mecánica, pero la letra E mayúscula es energía mecánica. Ahora bien, la energía inicial, ¿cómo está la energía mecánica inicial? ¿Cómo está compuesta? ¿Hay energía potencial elástica? No, no hay ningún resorte. ¿Hay energía potencial gravitatoria? No, porque la altura inicialmente es 0. Entonces, como la energía mecánica es la energía potencial elástica más la energía potencial gravitatoria más la energía cinética, ya tengo que energía potencial elástica 0, más energía potencial gravitatoria 0, más energía cinética. ¿Hay energía cinética? Sí. Entonces esto es un medio. No puse la masa. Tengo que ponerle una masa a esto, si no, no funciona. Supongamos que es 1 kilogramo. Igual funcionaba para cualquier masa. Hubiese puesto 20 kilogramos, no lo veo. Bueno, no importa. 1 kilogramo. Entonces me queda un medio de 1 kilogramo por 20 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la energía mecánica inicial. Es puramente cinética. Un medio de 1 kilogramo por 20 metros sobre segundos al cuadrado. Y cuando llega acá, cuando llega a esta altura máxima, ¿cómo es la energía mecánica final? ¿Hay energía elástica? No. ¿Energía potencial elástica? No. ¿Hay energía cinética? No, porque en la altura máxima la velocidad es 0. Entonces, la energía mecánica en el punto más alto, en la altura máxima, es puramente energía potencial gravitatoria. ¿Y cuánto vale? Y bueno, vale 10 metros sobre segundos al cuadrado por 1 kilogramo por I máximo. ¿Ok? Entonces digo,
En lugar de hacer todas estas cuentas, ¿no?, que eran un garrón, digo, escribo la energía mecánica inicial, escribo la energía mecánica final, y como la energía se conserva, esto tiene que ser igual a esto. Entonces, hago eso. Entonces acá me quedó. ¿Esto cuánto es? Vamos a escribirlo un poquito. Bueno, se podría haber simplificado, pero no lo voy a simplificar para que vean. Me queda 1/2 de 1 kilogramo por 20 al cuadrado es 400 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado por 1 kilogramo por I máximo. Entonces, ¿qué se puede simplificar acá? 1 kilogramo se va con 1 kilogramo. Segundo al cuadrado con segundo al cuadrado. Metro cuadrado, este cuadrado se va y me queda metro. Entonces acá me queda 400 metros dividido 2. O sea, 200 metros es igual a 10 por la altura máxima. O sea que 20 metros es la altura máxima. O sea que era mucho más fácil hacer esta igualación para llegar que la altura máxima era 20 metros, en lugar de escribir las ecuaciones de movimiento, pensar que la velocidad era 0, encontrar el tiempo y poner el tiempo en la ecuación de movimiento del eje vertical. Pero, si bien el método de usar los criterios de conservación de la energía, o sea, los métodos que usan criterios energéticos para resolver un problema siempre son más rápidos, tienen la contra de que no me dan información acerca de los tiempos. ¿Está bien? La única contra que tienen es que no me dan ninguna información acerca del tiempo. Me dicen, ¿vos querés saber cuál era la altura máxima? Tú, tomá, 20 metros. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar a la altura máxima? Y bueno, no sé. Si querés el tiempo, bueno, vení y hacé todas las cuentas. Pero es un método muy, muy potente que da información muy relevante del sistema. Resolver problemas por criterios energéticos es el top de lo que busca esta materia. Y lo vamos a usar para todo lo que hayamos visto anteriormente. Como les decía en una clase anterior, cuando se mezcla movimiento circular con trabajo y energía, bueno, ahí tenemos problemas un poco más interesantes. Y cuando vemos cantidad de movimiento, ahí se van a poner bien interesantes. Así que bueno, pero eso es para las próximas clases.